¿Alguna vez te has sentado en una habitación llena de personas que te sonríen pero, al mismo tiempo, te apuñalan por la espalda? Así es exactamente como me sentí sentada en mi propia mesa, rodeada de personas que se suponía que debían ser mi familia, riendo de mi dolor como si fuera parte del entretenimiento. Era Día de Acción de Gracias, nuestra primera fiesta que Mike y yo organizábamos en la casa que habíamos ahorrado durante más de 3 años. Pasé toda la semana planeando, marinando, horneando, decorando, incluso imprimiendo pequeñas tarjetas con nombres en letras doradas, como si fuera una película de Hallmark. Quería que esta cena estuviera llena de amor y unidad, un momento en el que pudiera sentirme valorada. En lugar de eso, se convirtió en el momento en que mi vida se hizo pedazos. Acabábamos de terminar el postre cuando Mike, mi esposo, mi compañero de 8 años, se recostó en su silla, dio un sorbo de whisky y dijo, «Ni siquiera sabes quién es el verdadero padre». Al principio, pensé que debía haber escuchado mal. Reí de manera incómoda, pensando que era alguna broma extraña. Pero luego miré a través de la mesa hacia su madre, Darlene, y vi su sonrisa, no una cálida, sino la clase de sonrisa que las personas usan cuando finalmente escuchan algo que han estado pensando durante mucho tiempo. Ella se rió suavemente. «Este chico ni siquiera se parece a ti, Mike», dijo, y en ese momento, la risa estalló en la mesa. Su tía, su hermano, incluso mi propia hermana, Nena, se veían sorprendidos, pero permanecieron en silencio. Todo sucedió tan rápido. Su risa me golpeó como una bofetada, no porque fuera fuerte, sino porque era real. Vi en sus ojos que lo creían. Mike no me defendió, no se rió ni dijo, «Están todos locos». Solo dio otro sorbo y sonrió con suficiencia. Sentí mi estómago tensarse, mi garganta apretarse y mis manos de repente ponerse frías. Miré a mi hijo, Cairo, que estaba sentado a mi lado. Había dejado de comer. Su tenedor había caído, su rostro estaba congelado. Él escuchó cada palabra, y mientras ellos reían, algo dentro de mí se rompió. Durante años, había intentado demostrarle a la familia de Mike que era digna. Darlene nunca me gustó y no lo escondía. Solía decir que actuaba demasiado perfecta, como si estuviera pretendiendo ser mejor que todos los demás. La verdad era que solo intentaba sobrevivir. Tenía 24 años cuando conocí a Mike. No venía de una familia rica, trabajaba en 2 empleos mientras trataba de terminar la escuela de enfermería. Mike llegó a mi vida como un salvavidas, encantador, generoso, confiado. Mi padre, Reggie, nunca le confiaba desde el principio, pero yo desesperadamente quería creer que finalmente había encontrado a alguien que me elegía. Tal vez al principio así era. Pero con el tiempo, Mike cambió. Se volvió distante, frío, constantemente crítico, haciéndome sentir que le debía algo. Pero me quedé, por Cairo, por la familia que pensaba que estaba construyendo. Y luego, con un comentario casual, lo destruyó todo, justo frente a mi hijo. Antes de que pudiera decir algo, Cairo hizo algo que nunca olvidaré. Se levantó, mi pequeño, de 7 años, delgado, con su camisa de cuadros azul, la que insistió en usar porque, según sus palabras, lo hacía parecer un caballero. Se levantó, empujó su silla hacia atrás y dijo, clara y firmemente, «En realidad, yo sé quién es». Un silencio cayó sobre la habitación. Ni siquiera podía respirar. Darlene dejó de sonreír. El vaso de Mike se congeló en el aire. Todos los ojos se volvieron hacia Cairo, y en ese momento, yo me di cuenta de que esto ya no se trataba de mí. Se trataba de él. Había escuchado cada broma, cada insulto, cada juicio susurrado. Pensaron que era demasiado pequeño para entender, pero entendió todo perfectamente, y estaba listo para decir su verdad. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos, calmada, confiada, demasiado madura para un niño de su edad. Extendí mi mano hacia la suya, pero él suavemente apartó la mía. No había terminado, y esta historia tampoco lo estaba. Se trataba de dolor y esperanza. Es curioso cómo, a veces, ni siquiera te das cuenta del dolor que llevas hasta que estás en una habitación llena de personas que siguen arrojándotelo.
El Día de Acción de Gracias se suponía que iba a ser un nuevo comienzo, nuestra primera gran fiesta en la casa que Mike y yo compramos la primavera pasada. Era una casa colonial de 3 habitaciones en un tranquilo suburbio de Georgia, nuestro sueño. Recuerdo caminar por la casa durante la jornada de puertas abiertas, descalza sobre los pisos de madera, imaginando a Cairo corriendo por el pasillo con una espada de juguete, gritando, «¡Ataque de dragón!». Era el tipo de casa que te hacía creer que todo finalmente se estaba poniendo en su lugar. Por eso puse todo mi corazón en esta cena. Quería que todo fuera perfecto, desde las velas con aroma a canela en el vestíbulo hasta la suave lista de jazz de fondo, las servilletas de tela dobladas y los platos dorados que había pedido prestados a tía Joyce. Quería que ellos vieran que yo pertenecía, que merecía ser parte de esta familia, la familia de Mike. Esa mañana, me desperté a las 5 de la mañana, besé a Cairo en la frente mientras dormía y me fui silenciosamente a la cocina. Preparé el pavo, horneé el pastel. Preparé pasteles de papa desde cero e incluso batí la crema a mano. Para el mediodía, ya estaba sudando, forzando una sonrisa y fingiendo que no estaba agotada. No dejaba de mirarme en el espejo, arreglándome los rizos, reaplicando brillo labial, alisando arrugas invisibles en mi vestido. Necesitaba parecer fuerte, serena, imperturbable. Cuando los invitados comenzaron a llegar, sentí que era la noche de estreno de una obra de teatro. La primera en llegar fue la madre de Mike, Darlene, con su perfume empalagoso que siempre me provocaba resfriados y esa sonrisa que jamás alcanzaba sus ojos. Besó a Cairo y apenas me dirigió una mirada. «Ah, escogiste un arreglo ya hecho», comentó. «No, lo hice yo misma. Pasé una hora armándolo», respondí. Mike bajó tarde, como siempre, ajustándose los gemelos y actuando como una estrella sin haber ensayado el papel. Abrazó a su madre y apenas me asintió, como si yo fuera una extraña aceptando a su familia. Detrás de él venía su hermano, Greg, seguido de la tía Vera, que siempre usaba demasiadas joyas y nunca llegaba sin chismes. La última en llegar fue Nena, mi hermana menor, junto con mi padre, Reggie, las únicas personas que me hicieron soltar un suspiro de alivio. Reggie lo había sido todo para Cairo desde el primer día. Era él quien venía a leerle cuentos antes de dormir, quien le enseñó a amarrarse los zapatos, quien asistía a cada evento escolar cuando Mike no podía. Cairo lo adoraba, lo llamaba mi compa principal. Reggie me abrazó fuerte al entrar, como si ya percibiera el peso que cargaba. «Estoy orgulloso de ti, mi niña», me dijo. Me aferré a ese instante como si fuera aire. Cuando por fin nos sentamos a la mesa, miré a mi alrededor e intenté sentir lo que se supone que debía sentir. Gratitud, bendiciones, amor. Pero bajo el tintinear de copas y las risas nerviosas, sentía las grietas. Mike apenas me miraba a los ojos. Bromeaba con su hermano, hablaba de deportes, revisaba su teléfono. No le importaba la comida, no valoró el esfuerzo. No me veía. Darlene seguía lanzando comentarios sutiles, «No marinaste el pavo». Mi madre siempre decía que ese era el secreto. Yo sonreía, siempre sonreía. Ese era mi papel, agradable, serena, inquebrantable. Pero por dentro, me estaba desmoronando, y lo peor era saber que incluso mi silencio sería usado en mi contra. Si decía algo, era demasiado sensible. Si me callaba, era falsa. Cairo era el único destello. Brillaba cada vez que alguien se reía con sus historias. Dibujó para todos en la mesa, los metió en pequeños sobres adornados con pegatinas brillantes. Le dio a Darlene una tarjeta que decía «Feliz Día del Pavo», con una familia tomada de las manos. Ella apenas la miró. Eso le dolió más de lo que mostró. Y yo lo entendía. Acabábamos de terminar el postre, mi pastel de nuez con crema batida, que Cairo me ayudó a preparar, cuando la conversación cambió, y ocurrió ese momento que quedaría grabado para siempre en mi memoria. Pero antes de todo eso, las risas, las ofensas, el silencio, yo era solo una mujer intentando demostrar que merecía estar allí, tratando de crear un instante que su hijo recordara como algo cálido, algo bueno. Eso era lo que él debía recibir. En cambio, recibió la verdad, y después de eso, nada volvió a ser igual.
¿Sabes cuando dicen que se siente la llegada de una tormenta porque el aire se vuelve demasiado quieto, demasiado espeso? Así se sentía en esa mesa. Las risas se apagaron, pero algo en el ambiente había cambiado. No lo supe en ese momento, pero el instante que destruiría todo lo que había construido se acercaba. Repartimos segundos trozos de pastel. Cairo le contaba a la tía Vera cómo había ayudado a batir la crema. Y pensé, quizás no está tan mal, quizás estamos sobrellevándolo. La esperanza duró tal vez 2 minutos. Darlene alzó su copa de vino y, de pronto, dijo: Mike, ¿estás seguro de que este niño es tuyo? Tiene más rasgos de tu padre que tuyos. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Mike ni siquiera parpadeó. Se recostó en su silla, con una sonrisa burlona, como si fuera solo otra ronda de pullas familiares, y dijo: Ni siquiera sabes quién es el verdadero padre. Me quedé congelada. Al principio, las palabras no parecían reales, como si alguien más en la habitación las hubiese dicho. Alguien cruel, alguien que no me conocía. Pero fue él, mi esposo, el hombre con quien había construido mi vida. Mi primer impulso fue reír, restarle importancia, fingir que era una broma, porque la alternativa, que hablara en serio, era demasiado humillante para procesarla. Lo miré, esperando ver una sonrisa, un guiño, alguna señal de que todo era una broma de mal gusto. Pero no había ninguna señal. Solo silencio. Y luego, la risa. Darlene soltó una risita, cubriéndose la boca como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. «Ay, Dios mío», dijo. Siempre supe que algo no cuadraba. El hermano de Mike también se rió, sacudiendo la cabeza. Incluso Vera esbozó una sonrisa a medias, como si no quisiera involucrarse, pero no pudo evitarlo. Nena me miró con los ojos muy abiertos, llenos de pánico, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Mi padre permanecía en silencio, con la mandíbula tan tensa que parecía a punto de romperse. Y mi hijo, mi dulce, sensible y bondadoso Cairo, estaba sentado a mi lado, con los ojos fijos en su padre. No se reía, no estaba confundido, estaba escuchando. Sentí que el cuerpo se me helaba. El pastel en mi boca se volvió ceniza. Me volví hiperconsciente, el sonido de la cuchara de Mike golpeando el plato, la forma en que Darlene giraba su copa de vino, el aroma a canela aún flotando en el aire. Burlándose de mi esfuerzo, Mike no dijo nada más. No explicó, no se disculpó. Simplemente se recostó y dio otro sorbo, como si fuera lo más normal del mundo. Quise gritar, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque él les permitió creerlo. Les permitió pensar que lo había traicionado, que era una mentirosa, que nuestro hijo era un error. Y lo peor de todo, lo dijo delante de Cairo. Mi hijo, el niño que llevé en el vientre, que amé, que protegí, el que cada día me preguntaba si estaba orgullosa de él. Mike tomó algo sagrado y lo arrojó sobre la mesa como si fuera una broma barata. Me volví hacia Cairo, y su rostro me rompió el corazón. No lloró, no se enojó, se veía avergonzado, como si él fuera el que estaba siendo cuestionado, como si hubiera hecho algo mal. Y en ese momento, quise desaparecer. Quise tomar su mano e irme. Quise salir de esa casa y no mirar atrás jamás. Pero entonces Cairo empujó su silla hacia atrás. Se puso de pie, recto, sereno, en silencio. Todo se detuvo, incluso Darlene. Cairo miró alrededor de la habitación, con los ojos muy abiertos pero tranquilos, y dijo: En realidad, sí sé quién es. Contuve la respiración y extendí la mano hacia él, no para detenerlo, sino para protegerlo. Pero él se apartó. Mike alzó una ceja. Cairo, siéntate, dijo. Pero mi hijo no se movió. No parpadeó. En ese instante, comprendí que ese ya no era mi momento. Era el suyo. Cairo se quedó allí, en medio del comedor, como si los adultos que acababan de burlarse de su existencia ni siquiera estuvieran presentes. No se inquietó, no bajó la mirada. Solo estaba allí, con su pequeña camisa de cuadros, el pecho subiendo y bajando como si tratara de calmar una tormenta que ya había pasado. Todos guardaban silencio. Hasta el tintinear de los platos se detuvo. Mike fue el primero en romper el silencio. Cairo, dijo,
con voz cortante. Siéntate. Pero Cairo no se inmutó. Tenía las manos apretadas en puños pequeños a ambos lados del cuerpo, y la mandíbula tan tensa como la de mi padre, Reggie, cuando alguien lo faltaba al respeto. He dicho, repitió Mike, más despacio esta vez, que te sientes. Y entonces lo vi. Algo cambió en el rostro de mi hijo. No era miedo ni confusión. Era determinación. Miró a Mike directamente a los ojos y dijo, lo bastante fuerte para que todos escucharan. No puedes hablarme así. Tú ni siquiera eres mi verdadero papá. Escuché a Darlene exhalar antes de poder evitarlo. El tenedor de nena cayó sobre su plato. Vera murmuró por lo bajo. Dios mío, me puse de pie, sin saber si debía defenderlo o dejarlo terminar. Las piernas me temblaban. Mi cuerpo no sabía cómo moverse en ese instante. Pero me quedé quieta. Mi corazón me decía, déjalo hablar. Mike soltó una carcajada estruendosa, como si Cairo acabara de contar un chiste malo. ¿De qué estás hablando? No digas tonterías. Cairo se volvió hacia la mesa. Su voz temblaba, pero se mantenía firme. Te escuché esa noche en la cocina. Estabas hablando por teléfono. Dijiste que solo seguías con nosotros por las apariencias. Dijiste que nunca te sentiste realmente como mi papá. Mike se quedó helado. Tenía la boca entreabierta, pero no salía ningún sonido. Cairo miró al tío, a la abuela, a la tía, a todos los que se acababan de reír de él, como si su mera existencia fuese una broma. Yo sí sé quién es mi verdadero papá, dijo, y entonces se volvió hacia Reggie, mi padre, que estaba sentado justo allí. Los ojos de Reggie se llenaron de... No eran lágrimas. Era otra cosa, una mirada que lo atravesaba todo, como si por fin viera a Cairo por quien era, como si en ese instante recordara cada momento que habían compartido. Este hombre, dijo Cairo, señalando al abuelo, me enseñó a montar bicicleta. Vino a la escuela cuando tenía miedo de hablar frente a la clase. Me cuenta historias todas las noches cuando duermo en su casa. Siempre me dice que soy valiente, incluso cuando no lo siento. Darlene intentó interrumpir. Cariño, tu papá. No, dijo Cairo con firmeza. Mike es el esposo de mi mamá. Pero no es mi papá. No mi verdadero papá. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier otro que hubiera sentido en mi vida. De pronto, Mike se levantó de golpe, arrastrando la silla con un ruido seco que rompió la quietud. Esto es ridículo, gritó. Sari, ¿vas a permitir que me falte el respeto así? Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo de decir lo que pensaba. No voy a permitirle nada, dije. Está diciendo la verdad, y no voy a obligarlo a callar solo porque a ti te incomoda. Mike abrió la boca, pero no dijo nada. Miró alrededor, buscando apoyo, pero nadie sostuvo su mirada. Ni siquiera Darlene. Cairo volvió lentamente a su asiento y se sentó. Pero no bajó la cabeza. No se encogió. Se sentó como un niño que sabía que tenía derecho a ocupar ese espacio. Y en ese momento, no podía haber estado más orgullosa de él. Tomó todo lo que quisieron usar contra él, la duda, la vergüenza, las preguntas, y lo convirtió en fuerza. En 5 minutos, mostró más valentía que yo en 5 años. Ese momento lo cambió todo, no solo la forma en que los demás lo veían, sino también la manera en que yo me veía a mí misma. Ya no era solo una madre. Estaba criando a un león. El silencio que quedó tras las palabras de Cairo no fue incómodo. Era el tipo de silencio que se da después de un terremoto, cuando todos intentan saber si el suelo sigue bajo sus pies. Nadie tocó sus platos. Nadie parpadeó. El único sonido era el zumbido del refrigerador en la cocina. Así de callado estaba todo. Mike seguía de pie al final de la mesa, con los brazos cruzados, el rostro tenso, como un globo a punto de reventar. Podía ver la furia acumulándose en sus ojos, pero no gritó. No todavía, porque, en el fondo, sabía que lo que el niño acababa de decir era verdad. No te engañes, murmuró Mike, dirigiéndose a mi padre. No eres su padre solo porque te hayas sentado con él unas cuantas veces. Reggie no respondió. No tenía por qué hacerlo. Mike ya no podía disimular. Se enfocó de nuevo en Cairo.
Se inclinó apenas hacia adelante y le dio un leve asentimiento. Uno de esos gestos silenciosos que significan, te veo. Cairo lo miró y esbozó una ligera sonrisa. Ese pequeño intercambio fue real, íntimo. Mike intentó continuar, buscando desviar la culpa. Lo dije porque estaba enojado, dijo, moviendo la mano con desdén. Ya sabes cómo es uno cuando bebe. Fue una broma estúpida. Me puse de pie. Había estado sentada todo ese tiempo, conteniéndome. Pero cuando volvió a llamarlo broma, algo dentro de mí se rompió. Me humillaste frente a toda tu familia, dije, con la voz baja, tranquila, pero lo bastante afilada para cortar vidrio. Me quisiste avergonzar delante de nuestro hijo, y ahora dices que fue una broma. Mike me miró como si no me reconociera. Caminé alrededor de la mesa, pasé junto a los platos, la salsa derramada, las manchas de vino, el mantel blanco, y me detuve al lado de Cairo. Puse mi mano sobre su hombro. Él me miró, y yo asentí. No tengo nada de qué avergonzarme, dije. Ni por el niño, ni por el hombre que lo crió cuando tú no lo hiciste. Ni por mí. Darlene se removió incómoda, claramente buscando recuperar el control de la situación. Bueno, Saria, dijo, estoy segura de que no querías que esto pasara, pero tienes que entender cómo se ve desde nuestro lado. La miré, respiré hondo, y por primera vez en esa noche, supe que no tenía que explicar nada. Porque ya no estaba sola. Me volví hacia ella y le dije, con voz firme y clara. No tienes derecho a tomar partido en esto. Eso la hizo callar. Mike apretó los puños, aún intentando sostener su postura. Estás exagerando, dijo. Podemos hablar de esto luego, en privado. No, respondí. La conversación terminó. Estoy cansada de encubrirte. Si quieres mentir delante de tu familia, entonces escucha la verdad delante de ellos también. Miré la mesa, a todos esos rostros que durante años me habían observado con duda. Mike ya no estaba, dije. Él no estaba aquí, no fue un esposo como un padre. Aparece para las fotos en las fiestas, cuando le conviene, pero cuando de verdad importa, está ausente. La familia de Mike Distortion o con acento agudo la verdad, pero él no la negó, no pudo. Todo lo que Cairo aprendió sobre la fuerza, el amor y la honestidad, no lo aprendió de Mike. Lo aprendió de mi padre, de mí, de quienes realmente lo aman. Reggie seguía en silencio, pero sus ojos, no estaban solo llenos de lágrimas, sino también de orgullo. Mike finalmente empujó la silla hacia atrás y se levantó, murmurando algo para sí mientras se alejaba. No lo seguí, nadie lo hizo. Cairo me volvió a mirar, y esta vez me senté a su lado. ¿Estás bien?, le pregunté. Asintió. Solo quería que supieran la verdad. Sonreí. Lo hiciste muy bien, amor. Dijiste tu verdad. Eso es lo más valiente que alguien puede hacer. Y en ese momento, rodeada por el caos, la tensión y la imagen destrozada de la familia que creí que debíamos ser, entendí algo. No estábamos rotos. Finalmente éramos libres. El día después de Acción de Gracias, la mesa seguía puesta, migas en los platos, copas de vino a medio llenar, y esa tarjeta hecha a mano con «Feliz Día del Pavo», que Cairo le había dado a Darlene seguía allí, sin abrir. Mike no durmió en casa esa noche. Agarró sus llaves, azotó la puerta y dijo que necesitaba espacio. Espacio, pensé. Eso era algo que a él nunca le dio miedo tomar. Me quedé en silencio después de que se fue. Solo estábamos Cairo y yo. Él dormía en el sofá, acurrucado en pijama, con su manta y su dinosaurio de peluche favorito. Lo observé dormir, su pecho subiendo y bajando lentamente, con tranquilidad, como si nada de lo ocurrido esa noche lo hubiera roto. Pero sí lo había cambiado. Nos había cambiado a los dos. En los días siguientes, el silencio en la casa se sentía más como paz que como vacío. No había pasos apresurados, ni comentarios pasivo-agresivos, ni pretensiones de que todo estaba bien cuando no lo estaba. Éramos solo mi hijo y yo. Y por primera vez, entendí el peso que había estado cargando para proteger a alguien que nunca me protegió a mí. Al día siguiente, presenté los papeles de separación. No por rabia, ni por venganza.
Lo hice porque mi hijo merecía un hogar donde el amor no fuera algo que tuviera que mendigar. Darlene llamó una vez. Dejó un mensaje de voz diciendo que estaba profundamente. Estaba decepcionada por cómo se habían dado las cosas, por cómo había permitido que el niño hablara fuera de lugar y faltara el respeto a su hijo. Borré el mensaje a la mitad. La mujer que se rió de mi dolor no tenía derecho a opinar sobre mi sanación. Nena y mi padre preguntaban seguido cómo estábamos. Reggie empezó a recoger a Cairo todos los viernes por la noche para sus noches de chicos. Cenaban panqueques, construían fuertes con mantas y se dormían viendo dibujos de superhéroes. Cada domingo por la mañana, cuando traía de vuelta a Cairo, me abrazaba un poco más fuerte y decía algo como: «Hiciste lo correcto. Oh, te veo, pequeña». No tenía que decir mucho. Yo ya sabía que Cairo había cambiado. No para mal, solo era más seguro de sí mismo, más curioso, más directo. Empezó a hacer preguntas más grandes, como: ¿los adultos siempre mienten cuando tienen miedo? ¿O el abuelo fue como un papá para ti cuando eras niña? Y yo le respondía con la verdad. Porque así vivimos ahora. Decimos la verdad, aunque duela. Empecé terapia, y también inscribí a Cairo. Porque a veces sanar no solo requiere tiempo, sino ayuda, y no hay nada vergonzoso en eso. Ambos necesitábamos un lugar seguro para soltar el dolor y aprender a dejar ir lo que nunca nos perteneció. Mike envió algunos mensajes después de que se presentaron los papeles, diciendo que quería hablar, disculpándose de esa manera a medias que algunos hombres tienen cuando no están realmente arrepentidos. Solo lo están porque la situación les cuesta algo. No respondí. No tenía por qué hacerlo, porque hay algo que nunca te dicen sobre la traición. El dolor no proviene solo de que alguien haya roto tu confianza, sino también de haberle permitido hacerlo. Pero también hay otra cosa que nadie te dice: sanar no requiere permiso. No necesitas una disculpa para seguir adelante. No tienes que permanecer rota solo porque alguien te trató como un objeto. Yo no soy un objeto. Y mi hijo tampoco. Ya no estamos sobreviviendo, estamos viviendo. Nuestro hogar es más cálido ahora, incluso sin las cosas de Mike. Reemplacé las fotos con sonrisas fingidas por otras que sí significan algo. Cairo con la cara llena de jarabe en el brunch, Reggie y Cairo pescando juntos. El verano pasado, sosteniendo a Cairo en la sala de partos, con los ojos hinchados de lágrimas y alegría al mismo tiempo. Esa es ahora nuestra historia. Sin más fingimientos, sin más silencios, solo verdad y amor, el tipo de amor que se demuestra con acciones, no solo con palabras. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido pequeño, como si tu amor no importara porque no venía en la forma correcta, déjame decirte algo: la sangre no hace a un hombre padre. El amor lo hace, la constancia lo hace, la verdad lo hace, y aunque mi hijo no haya heredado la nariz de Mike, tiene mi corazón, mi fuerza y ese tipo de valentía que a algunos les toma toda una vida encontrar. Sí, se rieron alrededor de esa mesa en las fiestas. Pero ahora, ya nadie se ríe. Si esta historia significa algo para ti, si alguna vez tuviste que luchar por tu verdad o defender a alguien que amas cuando nadie más lo hizo, entonces ya lo sabes, no tienes que gritar para que te escuchen. Solo tienes que sostenerte en tu verdad. Y a veces, la voz más valiente en la sala pertenece a la más pequeña. Si esto tocó tu corazón, tómate un momento para darle me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y déjame un comentario contándome qué parte resonó más contigo. Leo cada uno. Si crees en historias que dicen la verdad, que sanan, que fortalecen, suscríbete al canal, hay mucho más por venir. Gracias por escuchar, por hacer espacio, por vernos. Hasta la próxima. Sé fuerte y mantente fiel a ti.